Entonces, ya hemos visto que estas corrientes los calculamos del circuito, los establecemos de allí. Una vez que tenemos esas ecuaciones, las ecuaciones de corrientes, entramos a deducir cada una de las ecuaciones individuales. ¿No ve? De las de corriente estamos hablando. Entonces, aquí tengo la corriente I1, ese va a ser B1 menos este P de I, dividido R1, esa es la corriente I1. Con esa misma metodología establezco la corriente I2, establezco la corriente I3, I4 y la corriente I5. Ahí los tenemos, todas las ecuaciones. Entonces, del circuito hemos obtenido estas ecuaciones. Ahora, a estas ecuaciones les tenemos que aplicar razonadamente los axiomas. Ok, veamos. Entonces, como para no volver a la anterior filmina, yo me he copiado el circuito y las ecuaciones que hemos obtenido de él. ¿Lo ve? Ok. Y estas ecuaciones ahora las vamos a procesar. Y para eso me dice, tomando en cuenta los dos postulados para los circuitos integrados ideales, que son los postulados, parte de los postulados, entonces me dice, por uno de los postulados, la suma de las corrientes es igual a 0, porque la corriente I de Y es 0. ¿No ve? Ok. Entonces, luego me dice la corriente, la otra suma, o sea, este es en el terminal no inversor y este es en el terminal inversor. Y por este axioma, las dos corrientes, ¿no ve? I de X y de Y son ceros. Entonces ahora reemplazo en esas ecuaciones de corrientes estas definiciones que hemos ido obteniendo y procesamos. Ahí tengo las dos ecuaciones, ¿no ve? Tengo I1, tengo I2, tengo I3. Tengo I4, tengo I5. Y aquí están esas ecuaciones que habíamos obtenido en la filmina anterior. Por eso hemos copiado para mostrar que de ahí estamos obteniendo estas ecuaciones. Ahora, de la ecuación en la entrada no inversora, me está diciendo de la ecuación en esta entrada no inversora, que es esta primera ecuación, o sea, que sería este conjunto de acá, nosotros lo que vamos a hacer es despejar la tensión B de Y. Y de la ecuación de la entrada inversora vamos a despejar la tensión B de X. Y por este axioma vamos a igualar y vamos a despejar la tensión B0. Y ahí estamos haciendo eso. Fíjense, aquí en esta primera ecuación estamos despejando el B de Y, porque eso estaba función de B de Y. B de Y estamos despejando y aquí está. B de Y va a ser igual a este factor de escala que multiplica a las sumas, que además tienen unos elementos que me van a dar una escala adicional para cada uno de los transductores de entrada. Ok. Lo mismo hago de la ecuación de la entrada inversora, que es esta. Y de ahí voy a despejar mi B de X, está más fácil, obviamente. Entonces es el proceso. Y obtengo, ahí está, mi B de X. Esta era mi ecuación, de aquí he despejado mi B de X. Ahora, en base a ese axioma que el B de X es igual al B de Y, ambas ecuaciones los voy a igualar. Este es el B de X, ¿no? Ya procesado. Igualamos las ecuaciones de las tensiones para la entrada inversora y no inversora en cumplimiento de nuestro axioma. Entonces, esto, que es este valor, lo he igualado a la B de Y, por la condición B de X igual a B de Y. Ahora, de ahí seguimos procesando, despejo el valor B0. B0. Entonces, si uno se fija, esta es la ecuación. Entonces me dice, ¿te has fijado? Aquí tengo un factor de escala. Aquí tengo otro factor de escala e internamente tengo otras escalas. Pero estoy realizando la suma. ¿No ve? Y una cosa interesante que estoy sacando con el mismo signo. Estoy haciendo la suma sin inversión. Eso ni duda que, ¿no ve? Ya, perfecto. Pero lo estás haciendo con escalas. Ahora, ¿puedes reducir las escalas? Claro que sí. Entonces, fíjate, nosotros tomando algunas condiciones, ¿no ve? Las condiciones que vamos tomando son igualdades de resistencias. Y aquí tengo solo esta escala,
el R4 más R5 sobre R5, ¿no ve? Y toda esta escala, de acá más la escala interna es 1/3. Y aquí estoy haciendo la suma de las tensiones. Entonces nosotros podríamos decir, estoy haciendo el sumador con una escala. ¿Puedes seguir reduciendo las escalas? Claro que sí. Aplico otras propiedades. Ahí están las propiedades a ser aplicados. Y me dice, mi B0 va a ser igual a B1 más B2 más B3. Y aquí tengo la suma sin escalas. ¿No ve? Entonces, ya. Concepto que nos queda. Que las escalas son para ecualizar, para nivelar mis transductores de entrada. Si es que los necesito. Si no los necesito, lo dejo tal cual. ¿No? O elimino las escalas. No, pues no los voy a necesitar. Entonces ya tengo la suma exacta de las señales. Ahora, lo que pasa es que en este modelo, este nodo Y no es tierra virtual. Al no ser tierra virtual, entonces aquí, para más de 3 fuentes de excitación, la interacción entre ellas es terrible. En los 3 ya existe interacción. Entonces, ese es un grave problema con este sumador. En cambio, en el otro sumador, con inversión, puedes poner la cantidad de fuentes que tú creas conveniente. No va a existir interacción. No existe interacción por la misma propiedad de la ley de Ohm y por la propiedad de que el nodo X es tierra virtual y que las corrientes eléctricas siguen los caminos de menor resistencia. Ese es nuestro hecho ya. Entonces, hecho esa aclaración, puedes ahora tú hacer un restador o sumador generalizado en todas las escalas, ¿no? Un sumador, antecitos de esto, primero, antes del sumador generalizado, vamos a hacer el amplificador de diferencia, porque para hacer la suma de varias entradas de información en la entrada no inversora y en la entrada inversora, necesitamos hacer nuestro restador. Por eso estamos mostrando primero ese hecho, por si un caso. Después lo vamos a mostrar el circuito. Ahora, un circuito interesante en la aplicación de los operacionales es el amplificador restador, aquel que nosotros hemos hecho por superposición. En realidad se utiliza un circuito de este tipo. ¿No ve? Tengo 2 entradas de información, una salida. Ahora, en las entradas de información, una señal se aplica a la entrada inversora y la otra señal a la no inversora. A cada entrada se le aplica en una relación de resistencia R1-R2 y aquí aquí tengo error, en una relación de resistencia R3-R4. Más o menos concordante con los números de las corrientes en cada caso. Aquí, por ejemplo, I1 es R1, aquí es I2 es R2, entonces aquí es I3, R3 y 4, R4. Chicas, otro pueden corregir. Y tengo mis 2 señales de excitación B1 y B2, y tengo una sola salida B0, y el sistema que me produce la resta está realimentado negativamente. Entonces, ahora sí vamos a deducir nuestra ecuación de resta. Entonces, las condiciones ideales del amplificador operacional los anotamos para los axiomas, 2 axiomas. Eso va de cajón, pero tienes que saberlo interpretar, reitero, ya lo sabemos. Ok, entonces ahora empezamos a plantear del circuito. ¿Qué vamos a plantear? Ahora, el método que hemos aplicado en el sumador, ya sea con inversión o sin inversión, especialmente el sin inversión, va a ser recontra útil, porque yo tengo que ver B de X y B de Y. Ese es el principio que se aplica. Entonces, primero del circuito deducimos I1 más I2 es igual a I de X. Y luego, para cada una de las corrientes, para I1, B1 menos B de X, B1 menos B de X sobre R1, y el I2 es B0 menos B de X sobre R2. Ok. En la otra entrada, I3, es este I3, aquí va a ser igual a I4 más I de Y. Y luego I3 es B2 menos B de Y sobre R3, y el I4 es B de Y menos 0 sobre R4. Ya tengo mis ecuaciones. Entonces, de este circuito hemos planteado
estas dos juegos de ecuaciones, en la entrada inversora y en la entrada no inversora. Y a su vez del circuito hemos calculado cada una de esas corrientes. Ahora entramos a procesar. Y para procesar tenemos que tomar en cuenta los axiomas. El primer axioma que tomamos en cuenta es como la impedancia de entrada es infinita de la operacional, la corriente I de X y la corriente I de Y ambos son ceros. Y me queda, de estas dos ecuaciones me quedan estas dos. En estas dos ecuaciones reemplazamos. Ahora, entonces lo tenemos que hacer uno por uno. En la entrada inversora, que es esta de la entrada inversora. Entonces ahí tengo mis ecuaciones, B1 menos B de X sobre R1, que es I sub 1, ¿no ve? Ese va a ser igual a menos I2. Entonces menos I2 es menos B0 menos B de X sobre R2. De esta ecuación empezamos a detallar B1 a R1, B de X a R1, B0 a R2, B de X a R2. Simplemente hemos ido desdoblando en los denominadores, ¿no ve? Y de esa ecuación, como dije hace un momento, yo voy a despejar B de X. Y B de X resulta siendo de esta forma. Ok. Hago lo mismo en la otra entrada, solo que en la otra entrada, una vez que detallo, voy a desdoblarlo en función del B de Y y de ahí voy a despejar B de Y. Entonces aquí está. El B de Y resulta este valor. Sencillísimo. Circuito integrado es recontra fácil. Esto lo podemos, fíjate, hasta aquí hemos resuelto ya varios ejemplos y ni siquiera nos hemos recordado qué cosa había acá adentro. ¿No ve? Esa es una gran ventaja. Está hecho con varios transistores, pero fíjate, estás usándolo sin preocuparte. Pero eso no quiere decir que no lo sepas. Tienes que saberlo. ¿No ve? Hasta por cultura uno podría decir. Claro que la cultura, especialmente en el campo de la ingeniería, nosotros cultura dijéramos literatura, ¿no ve? Ay, ¿qué obra está leyendo? No. Acá se trata de libros de electrónica. Okay. Entonces, B de Y. Igualamos este B de X igual a B de Y en cumplimiento de nuestra acción. Aquí está. Igualamos las ecuaciones B de X, B de Y. Aquí hemos igualado. Entonces ahora tengo B0 en función de B1 y de B2. Voy a despejar eso. Estamos procediendo al despeje. Fíjense, ya tengo en el primer miembro B0, en el segundo miembro tengo B2 y B1. Empezamos a procesarla, estamos despejando, ahí tengo ya el B0. Entonces fíjense, yo aquí tengo para el B2 dos escalas, para el B1 tengo dos escalas, ¿no ve? Entonces podría ser, esta escala es común con esta. Bueno, podría sacar factor común y podría ser a tres escalas nomás. La común y luego para cada una de las variables. Y ahí, como en nuestro sumador lo mismo, pues empieza a preguntar, ¿quieres o no quieres con escala? ¿La escala qué? Los ecualizadores. ¿No ve? Ok. B0 ahora es R1 más R2 sobre R1. Fíjate, ya las escalas están disminuyendo. Empezamos a aplicarle determinadas condiciones. Solo lo voy a pasar rápidamente porque es puro álgebra. Mira, B0 es igual, ya tengo una sola escala y estoy haciendo la diferencia de las dos señales. Ahora ya no tengo escala. B0 es igual a B2 menos B1. Entonces te estamos mostrando que tú, conociendo la materia de redes y teniendo conceptos generales de los amplificadores que están puestos dentro de un circuito integrado, puedes ir manejándolos adecuadamente y puedes ir diseñando sistemas muy complejos. Entonces, es lo mismo pensar, si yo estoy pudiendo hacer con un circuito integrado todas estas aplicaciones, posiblemente cuando me toque digitalizar, oye, estos algoritmos me van a servir para digitalizarlo. Es lo que se hace. ¿Ya?
¿Te acuerdas con el diodo? Hemos dicho una aplicación del diodo, ¿no ve? Todo el mundo maneja el MP3, el MP4, ¿te acuerdas? Sí, ¿no ve? Pues cuánto, parece hace mucho, pero será un mes y medio o 2 meses atrás que hemos hablado de ese tema. Y ese sistema existe. Y ese sistema se ha hecho en base a ese modelo. De ahí se han sacado las fórmulas, eso se lo ha digitalizado y lo que se programa en unos circuitos que manejan señales digitales, se programa aquello. Claro, esos sistemas, ¿cómo se van a llamar? Más después es el microcontrolador o el microprocesador. Más después se van a llamar los FPGAs. No, claro, estamos en ese mecanismo. Entonces, solo para que tú vayas correlacionando, no vayas a pensar, no, pues a mí me encanta que todo el mundo pierda. No, a mí no me gusta que nadie pierda su tiempo. Todos tenemos que aprovechar el tiempo al máximo posible. Ok. Entonces, ya has visto que puedes hacer la sexta con escalas o sin escalas. Ok. Entonces, en base ahora a este circuito, mira, tengo 2 fuentes, ¿no? B2, B1. Cada una de estas fuentes que sea un sumador, puedo hacer un sumador generalizado o restador generalizado. Vamos a poner, ahí está el circuito. ¿No ve? Ahora, en base a ese mi circuito, fíjense, claro, presentamos para un número limitado, especialmente en la entrada no inversora. Esto tiene que ser muy limitado. En la entrada inversora sí, se utiliza, claro, exagero decir infinito, pero más o menos. ¿No ve? Ok. Y tú puedes deducir esta ecuación aplicando todo lo que hemos aprendido ya con el circuito de diferencia. Aplicas los axiomas y vas a tener estas ecuaciones, ¿no? Con todas las escalas habidas y por haber. Y en el fondo con una sola escala o sin escalas. Y tienes el restador, ¿no ve? Tienes suma de la entrada no inversora, suma de la entrada inversora y la resta. Ajá. ¿Hay aplicaciones? Claro que sí, hay muchísimas aplicaciones. Solo que en un caso las entradas son reducidas. Y vos, inicialmente cuando miras el circuito dices, parece complicado. No, no es nada complicado, es sencillo. Ok, entonces, qué bien, qué bien. Estamos mirando determinadas aplicaciones de los circuitos integrados que nos están permitiendo a nosotros implementar funciones sin mayor dificultad, que realizados con transistores sería bastante complejo. ¿Que se puede hacer? Obvio que se puede hacer. Todo es posible. Ok. Ahora, los circuitos integrados, su principal aplicación está como conversores. Y conversores siempre vas a usar, sea en el campo analógico, sea en el campo digital, todos los sistemas, especialmente los de control, todos los sistemas trabajan en base a transductores. Y los transductores manejan señales físicas que nosotros tenemos que transformar a señales eléctricas. Procesar esas señales eléctricas, una vez procesado, una vez que tenemos los resultados, tenemos que volverlo a convertir de señales eléctricas a señales físicas para, no sé, una determinada aplicación. Entonces, este proceso de conversión siempre vamos a utilizar. Entonces, en principio, nos vamos mostrando todo aquello que está más a mano. Entonces, decimos, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un conversor de una fuente de corriente en tensión. Claro, tienen características bien diferentes, ¿no ve? Si nosotros nos recordamos de los teoremas de la materia de redes, en el teorema de Norton, el que corresponde a una fuente de corriente, ¿no ve? En el teorema de Norton me dice, el generador de corriente tiene que tener una impedancia interna
lo más elevada posible. En cambio, el generador de tensión tiene que tener una impedancia interna lo más baja posible. Entonces, en tu conversión, tú estás recibiendo a la entrada un sistema que tiene una impedancia extremadamente alta y a la salida estás obteniendo un sistema que tiene una impedancia extremadamente baja. Entonces, y para ese propósito, el mejor conversor que tenemos es pues el circuito integrado. Y esto es lo que nosotros vamos a procurar aplicar. Claro, entonces me tengo que preocupar de la topología circuital que me realice esa conversión. Ok, y esta es la topología. En principio, tengo mi circuito integrado, está realimentado. ¿No ve? Está realimentado. Para la conversión yo utilizo una tensión de referencia, B sub R. Esa tensión de referencia, si te fijas, está produciendo excitación para el amplificador inversor y está produciendo excitación para el amplificador no inversor. No te olvides de ese detalle. ¿Ve? Entonces, esta tensión de referencia es la que me va a permitir a mí transformar este generador de corriente, cuya impedancia interna es de valor infinito, teóricamente. Por eso no está colocado la impedancia, para que todo el mundo, cuando hagamos referencia, por lo menos te salta la duda, ¿no? Y a ¿por qué no le ha puesto impedancia? Porque después, entonces ahí te acuerdas de tus definiciones. Lo vamos a transformar en un generador de tensión, aquí a la salida. Entonces, esta es la aplicación de un amplificador en su entrada inversora y no inversora, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de una relación de referencia. La tensión de referencia es una tensión de continuo. Por ahora, una pequeña batería de 1,5 voltios, 3 voltios, etc. Más después, a un diodo Zener, pues. Con diodos Zener obtenemos tensiones de referencia bien reguladas, ¿no ve? Ya. Entonces, por ahora estamos mostrando nosotros el modelo. Ahora, toda la conversión se va a hacer alrededor de esta resistencia R0. Entonces, por ese hecho, esta resistencia R0 no es una resistencia común. Esta resistencia R0 tiene que ser de precisión. Y cuando hablamos de precisión, estamos hablando de que sus tolerancias tienen que ser lo más reducida posible. Pues si fuese cero la tolerancia, sería una belleza. Entonces, estamos hablando de una R0 que tenga una tolerancia, en vez de normalmente las resistencias son 20%, 15%, 10%, 5%. No, esta resistencia R0 tiene que tener una tolerancia de un 0,5%, 0,1%, así. Claro, y esas resistencias que tienen esas tolerancias elevadas cuestan cada vez más dinero, obviamente. Que están fabricados, están hechos casi de precisión, ¿no ven? Entonces, toda la conversión va a estar referido a esto y eso lo vamos a ver en el detalle de la conversión. Entonces, este es el circuito básico que vamos a utilizar para realizar la transformación de una fuente de corriente en una fuente de tensión, con las características que me imponen los teoremas que controlan a cada uno de los casos en la materia de redes. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos las condiciones de los axiomas, eso no nos vamos a olvidar. Por eso, en todas las filminas está repetida. ¿No ve? En algún momento, por cansancio, dice, ¿para qué he repetido tanto este tipo? ¿Cuál ha sido su objetivo? ¿No ve? Ok. Tú no lo hagas. ¿No? Mientras termines esta materia, hazlo. Más después, si no quieres repetir, no lo repitas. Pero cuando te lo pregunten, no me eches la culpa. Defiéndete como puedas. Es como uno dice, ¿no? Este chango se defendió como gato panza arriba, dice, ¿no? Ok. Como pudo. Eso quiere decir. Ok. Ya, en el circuito. Fíjense el proceso de utilizar las ecuaciones. Siempre hemos comenzado de la misma manera. Una vez planteados nuestros axiomas del circuito,
sea, lo primero que miramos es el circuito. Y en el circuito hemos dibujado una serie de corrientes en base a nuestros criterios. ¿No ve? Están puestos en eso. Ok. Entonces, del circuito yo planteo, por ejemplo, esta corriente I está entrando a este nodo. ¿No ve? A ese nodo que más está entrando esta corriente I sub 1 que me entrega la tensión de referencia. Y me está saliendo esta corriente I2. I2 es igual a I más I sub 1, que es esta ecuación. Seguimos del circuito. Esta corriente I2 que entra a la entrada inversora se divide entre I de X e I de 0. I2 es I0 más I de X. Ok. La corriente, esta corriente I3 que me da la tensión de referencia. I3, ¿a qué es igual? A I4 más I de Y. I4 más I de Y. Método siempre el mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Seguramente, aparte de reemplazar algunas corrientes, seguramente tengo que ir escribiendo las ecuaciones de las corrientes, claro, de las que correspondan. Esta corriente I1, por ejemplo, es esta corriente. Entonces, ¿aquí qué tengo? B de R. Aquí tengo B de R, esta tensión. Y de este lado, ¿qué tengo? El B de X. Entonces, B de R menos B de X dividido R1. Esta es esa corriente. Tengo el I3, esta I3 que me entrega el B de R también. Entonces va a ser B de R menos B de Y dividido R3, esa es corriente I3. Y seguimos con ese entusiasmo. Decimos, esta corriente I4. I4 es B de Y menos 0 sobre R3. ¿No es? Es esta corriente. Ahora, este I0, que circula en esta resistencia sobre el que vamos a hacer la conversión que dijimos. Entonces, como está en este sentido, va a ser B de X menos B0. B de X menos B0 sobre R0. Ok. Ya tenemos todas las corrientes. Entonces, ya me he copiado acá mi circuito de conversión, las corrientes que se han establecido, o sea, las ecuaciones que se han establecido tanto de corrientes como relaciones de tensiones en la filmina anterior. Me he copiado todo. Ahora entramos a aplicarle los axiomas. Cuando entramos a aplicarle los axiomas en esta primera ecuación, fíjense, ¿no ve? I2 es igual a I0, porque el I de X es 0. Y en por ese mismo axioma, como el I de Y es 0, I3 es igual a I4. Si estoy agarrando, aplicando ya axiomas, estoy procesando las ecuaciones. Entonces, eso me está diciendo ahora, en la entrada inversora, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo reemplazo, aquí están las ecuaciones, ¿no ve? Estas ecuaciones. Reemplazo, me dice B de R menos B de X sobre R1. ¿Quién es esa corriente? I2. I2, no, perdón, está I1, aquí está. Está I1, ¿no ve? Más I igual a esta I2. Ok, pero esa I2 es I0 más I de X, o sea, I0. Es esta ecuación. Ok, entonces he reemplazado las ecuaciones, B de X, B de 0, y me están quedando en función de I. Pero de esa ecuación seguro que voy a despejar B de X. ¿No es? B de 0. Ahí ya estoy empezando a tener la ecuación. Claro, porque de la otra, cuando despeje el B de Y, ¿a qué voy a igualar? Ok. En la entrada no inversora. Ahora, la entrada no inversora eran estas ecuaciones. Entonces, ahora en esa entrada no inversora, despejamos la B de Y. B de Y es R3 sobre R2 más R3 B de R. Ahora, en la anterior ecuación, el B de X lo voy a reemplazar por este B de Y, porque el axioma me dice que eso es así. Entonces, ahora tengo B0. Si se fijan, aquí estaba el B de X. Lo he reemplazado por esta ecuación. Este era el B de Y. B de Y, que es igual al B de Y. Entonces, reemplazado por esa ecuación, en el circuito voy a tener, fíjense, B0 es igual a menos I0 por R0. He transformado mi ecuación de corrientes, de corriente en tensión. Y lo he hecho a través de la resistencia R0.
Y ninguno de los elementos resistivos me aparece nada más que el RZ.